hermanos míos, me acuerdo que les prediqué algo que ha estado en mi corazón que se llamaba que Dios estaba en un dilema. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el dilema? Los quiero demasiado, pero se me han portado mal. Y la hermana buena me reclama que castigue a la hermana del norte, a la mala. Entonces tengo pleito con ese asunto, porque yo que soy amor también soy juez. Y si perdono a los que se portaron mal, entonces la que se portó bien dice, ¿qué caso tiene? La trataste igual que a mí. Si no vinieron, por favor escuchen ese mensaje, dura 30 minutos, pero Dios a mí me hizo sentir que mi título no era una blasfemia, porque yo creo que no vas a encontrar ningún sermón en línea que la gente piense que Dios tiene dilemas. Pero mi corazón humano, centrado en el amor de Dios, sí entendió, porque yo soy mamá, porque tú eres papá, eres abuelito, eres abuelita, que muchas veces por grande amor estamos en dilema, de tener tanto amor por nuestros hijos o nietos y saber que necesitamos usar de un castigo para que se enmienden. Y ese dilema también lo tuvo Dios. ¿Y cómo lo resolvió? El dilema. Castigó a otro en tu lugar. Te dio fianza y dijo, si va Cristo a tener el castigo que tú que te portaste mal, pero tú crees que Él es tu sustitución, ya quedó bien de que sí castigué, pero a ti también te amé. Esa combinación no nace de un corazón de la tierra. Ese es simplemente el grande corazón del Padre. Y en esta semana yo he estado retrase y retrase un sermón que sé que Lupita Prado está espere y espere y espere porque te conozco, de cuando empiezo a hablar de los tiempos del fin, que el terremoto de Colombia, que el de Japón, que el tsunami de anoche de Indonesia. No sé si han visto las noticias, el terremoto de Venezuela. Hoy amanecieron las noticias con incendios en Bélgica, en Grecia, en España. Se están acabando hectáreas de cultivos, inundaciones, tiroteos. El Señor está cerca. El Señor no tarda su venida. El Señor aseguró que vendría una vez y llegó en un pesebre, y también nos aseguró que vendrá al final de los tiempos y ya está cerca, porque las cosas que Él dijo que pasarían antes de su llegada ya están sucediendo. Las dos más importantes es que el Estado de Israel hace apenas 70 años, después de más de 2000, es milagroso que judíos en diáspora totalmente repartidos, expatriados por todos los países que quedaron corridos de su tierra. Después de 2000 años, casualmente conservaron su idioma, conservaron sus costumbres, conservaron su fe en Dios, conservaron pues sus ritos de la Torá, y todos desde muchos lados del mundo regresaron a un país que estaba ocupado, y Dios fundó una nación en un día, 24 de mayo de 1948. Después de 2000 años, eso es milagroso, porque una nación no nace así. Y la segunda gran evento previo a la venida de Cristo es la ciencia aumentará. No sabes los niveles. Esta semana estuve en un curso toda una mañana sobre inteligencia artificial. Y pues todo el mundo dice, no, eso es del diablo, ¿no? Pues si es del diablo yo me tengo que ir a enterar, porque el diablo y yo nos tenemos enemistad de por sí desde siempre. Y si él la va a usar, yo tengo que saber por dónde va a llegar. Y finalmente yo me di cuenta que, como todo lo científico, puede ser usado con un mal corazón para dañar, o puede ser usado con una buena intención para bendecir. Pero estuve 4 o 5 horas sentada en un curso de inteligencia artificial y me di cuenta que, llegando a la inteligencia artificial, se llegó al clímax de la ciencia. Y la palabra lo dice: previo a la venida de Cristo, la ciencia aumentará como nunca. Habrá apostasía con iglesias vacías. Israel será fundado en un día y entonces regreso. Además, habrá terremotos, inundaciones, guerras, rumores de guerra, incendios, humo, lloverá ceniza, pestes, el COVID, el ébola y todo lo que ha pasado. Yo sé que estamos necesitando en la escritura que yo les predique algo relacionado a la seriedad de estos acontecimientos, y lo tengo más que pensado y preparado, pero Dios no me ha dejado, porque Él me dio esta palabra: hija mía,
antes de que prediques esos temas que ya los están ellos entendiendo, quiero una iglesia que se aferre a mí en amor y en fidelidad. No los asustes. Digo, las noticias asustan de por sí solitas. No requiero agregarles. Pero el Señor a mí me dijo, no, diles a esos que amamos, a esos que están ahí en casa, que yo no fallaré en estos tiempos, que no están incluidos en los terrores, en los temores, en los sustos, en las incertidumbres. No están incluidos. Háblales de que he sido fiel, de que he sido amoroso, que sustituí su castigo matando a mi hijo en la cruz a favor de ellos, y que todo el que cree tiene mi bendición. Que no teman, que si ya hice eso por ellos, ¿qué no más haré en estos tiempos por guardármelos a ellos? Y el tema de hoy es justamente cómo Dios en ese grande amor puede ser tan fiel. Yo le decía a Dios, de que voy a predicar el domingo, andaba yo barriendo la casa un ratito y me dice, diles que soy fiel. Y de eso vamos a hablar, amados. Dice ahí en este tema, como un preámbulo, les di una introducción, y el tema de hoy es la fidelidad de Dios. El Salmo 119 en el verso 90 dice, tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. ¿Cuántos miles de años tiene la tierra? Pues todavía antes de la creación de la tierra y del universo ya Dios era fiel. ¿Por qué? Porque ser fiel es un atributo de Dios. Si Dios es eterno, su fidelidad ha sido eterna y su amor también. Amén. Vamos a avanzar, amados. ¿Qué se entiende por fiel? ¿Qué se entiende por fidelidad? La palabra fiel en la Biblia del Nuevo Testamento viene de la palabra griega pistos. Y pistos quiere decir que una persona fiel es digna de confianza. También es un creyente, o sea, alguien que no duda. Y verdad. Fiel también quiere decir que es fidedigno, que es veraz, que no es falso, que no hay duda de la veracidad de eso que es fiel. Es así, por eso cuando vamos a un notario decimos doy fe, es decir, no hay mentira en el documento, me consta que así son los papeles, ¿sí? En el hebreo, la palabra fiel es amán, que quiere decir estar quieto. ¿Por qué? Porque el que tiene la virtud de estar fiel, de ser fiel, sabe estar en la quietud, no en la inquietud de sus emociones, sino en la quietud de la paz del Señor, en la quietud del Espíritu, para permanecer. El que se mueve mucho por ansiedad, el que se mueve mucho por adrenalina, por sustancias, el que se mueve mucho por amor al dinero, porque para Dios no hay tiempo, hay que hacer, ese no va a poder ser fiel. Porque la fidelidad se apoya, amada iglesia, en un corazón que sabe permanecer. Y para permanecer requerimos estar quietos, ubicados, no afanados, no corriendo, no con prisas, no en lo que queremos sin Dios. Entonces, gracias. Entonces, esta palabra de fiel es estar quieto, permanecer, ir a mano derecha. Esa me gusta, esa interpretación, porque un fiel es alguien que no te suelta. Un fiel es alguien que no te dejó, que está unánime contigo. Quizá no esté pegadito junto porque viva lejos, porque no puede, pero un fiel es alguien con quien tú cuentas, o alguien que cuenta con tu fidelidad. Es alguien que sabe que estás a la mano derecha, es decir, al alcance del apoyo, al alcance de que no te moverás de la promesa de ser fiel, como pide Cristo en los matrimonios. Ser fiel en las buenas y en las malas, ¿sí? Ser fiel cuando hay dicha, pero también cuando llega la adversidad. Es ahí en donde la fidelidad se prueba, en que permanezcamos y estemos quietos. ¿Al lado de quién?
está esperando nuestra fidelidad y nosotros la suya. ¿Estamos entendiendo qué amplio es? En la Biblia cada palabra tiene varias acepciones. También viene del hebreo que quiere decir estable, firme. Amén. Ustedes saben que yo trabajo muchísimo la sanidad del alma, la sanidad y la educación emocional, porque el cristiano que se maneja por emociones nunca va a ser fiel. No se va a mover por convicciones, sino por emociones. Y las emociones tienen energía, mueven, por eso viene de la palabra emotion, que es moverse. Y el que se mueve por emoción difícilmente va a ser fiel. Falla. Ahora, Dios está preparado para ver que nos movamos con emociones, con incumplimientos, sin la verdad, que no nos estemos quietos. Eso es la gran maravilla de este tema, amados. Pero hay otra palabra para llegar allí, ahorita les digo cómo, viene otra palabra del hebreo que también puede entenderse como fiel o fidelidad, que es emet. Y emet quiere decir verdad firme. Es la única verdad que no se mueve. Muchas verdades ahora en este mundo son transitorias, pero la verdad estable que no se mueve es que Dios es verdad. Y esa no tiene inestabilidad, es estable y además es constantemente. Ahí está, es absoluta la fidelidad de Dios. Es decir, no puede dejar de ser fiel. Es increíble entender, porque si ya entendimos la semana pasada la profundidad de un amor que dice, bueno, yo me castigo en tu lugar con tal de que tú no sufras el castigo, ahora vamos a profundizar en que además no se va a desdecir. Él ahí va a cumplir, ahí va a estar. Es un Dios absolutamente incomparable, no hay nada que pueda asemejarse a nuestro Padre Dios creador. La palabra fiel entendida en los términos humanos quiere decir el que cumple sus compromisos y obligaciones conforme a la verdad. Ahí yo puse la imagen de Abraham. Abraham tiene una gran historia de la fidelidad de Dios. Muchos conocemos este personaje, que Dios le dijo, sal y voltea al cielo y ve el número de estrellas. Así como ves ese número de estrellas será tu descendencia. Se lo dijo cuando Abraham tenía 75 años y su esposa 65. Era 10 años menor Sarai. Ya no estaban en tiempo de poder tener bebés. Y le dijo, un hijo tuyo de tus lomos, de tu vientre, heredará naciones, y en ti y en esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué tremendo es ver que la fidelidad de Dios no necesita de nuestra aportación, solo necesita de nuestra creencia, de nuestra confianza, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Nada. ¿Qué podía hacer Abraham para tener ese bebé? Nada. Lo intentó con Agar y lo echó a perder el plan y hasta ahorita siguen peleados los árabes, ¿no? Bueno, vamos a avanzar, amados, pero la palabra fiel en la Biblia, esta imagen es tremenda, obsérvala bien y vamos a leerla porque aquí está el centro de esta enseñanza de hoy. La palabra fiel en Dios tiene un nivel aún más profundo que lo manifestó al hombre y es la palabra pacto, además de las anteriores. La palabra pacto es la palabra karat en el hebreo y quiere decir cortar. Es decir, la señal de la fidelidad de Dios la llevó a un nivel de vida que tiene que morir para demostrar que cumpliré. Es la señal de una sangre derramada como base de permanencia de la fidelidad. Es decir, se cortaba literalmente la vida. Es una señal de decir, tan voy a cumplir mi fidelidad contigo que lo sello con el señalamiento de sangre. Una vida se muere y derrama su sangre como Cristo lo hizo en la cruz para demostrar que mi pacto es firme, porque lo que se sella con sangre firme es.
ocupó la muerte de alguien para atestiguar la firma, ¿sí? Entonces, Dios es fiel como nadie. No hay nadie como Él. Y lo demuestra con la señal de pactar. Tiene señal de ambas partes y va la vida de por medio. Mira, en esa imagen aparecen un animal cortado en dos pedazos, uno del lado derecho y uno del izquierdo. Toda la sangre derramada en medio. Bueno, en el Antiguo Testamento aparecen eventos, como lo vamos a leer, en donde este pueblo del cual venía Abraham, el pueblo, había sido influenciado por la zona de los cananeos, los hititas, todas esas culturas que estaban en la zona de Irak, que antes era toda esa tierra, la Palestina, y ellos, no teniendo notaría, hacían convenios entre hombres irrompibles. Y para que no se pudieran romper, hay varias señales en el Antiguo Testamento. Una de ellas era que aquí en el muslo, indicaban con el muslo que había un pacto entre varones de que no se iban a fallar, pero hay uno muy profundo que es que llevaban un animal y ese animal lo cortaban en dos pedazos y los que pactaban tenían que caminar arriba de ese río de sangre con sus sandalias empapadas en sangre. Al atravesar esas dos mitades, ellos se autoinfligían un compromiso que quería decir lo siguiente: a quien de los dos no cumpla lo que estamos pactando, le va a pasar lo que le pasó a este animal. Esa era el significado, ¿no? Pisar la sangre de un animal que tuviste que matar, que era de tu propiedad y cuya sangre quedó en ti, significaba totalmente que no puedo fallar, porque si fallo, esta sangre me es imputada y yo también moriré igual. Es decir, era lo más alto que tenía la gente para pactar y convenir, convenios entre personas. El mensaje era muy claro, como dice ahí: si rompo este pacto, que me pase lo mismo que al animalito. Los animales se colocaban uno frente al otro formando un pasillo de sangre. Y la sangre de estos cuerpos divididos representaban esa maldición autoinfligida de morir trágicamente si rompía alguno de los dos la promesa. No había nada más serio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento pues no había notarías. Los animales muertos y los hombres caminaban allí, pero se invocaba la presencia de Dios, que Yahvé vea el pacto que hacemos tú y yo de caminar en la sangre del animal muerto. ¿Sí? Vamos a avanzar. Este ritual era legal, era legal. Y vamos a ver esta cita de Jeremías 34 que dice: por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Y continúa Dios dando quejas de que fallaron. Y dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo, es decir, cortando en dos partes ese becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Es decir, ni porque mataron sus animalitos, me invocaron mi presencia, lo hicieron que vea Jehová, que vea Yahvé, que estamos pactando, mataron al animal y caminaron ahí, ni porque hicieron ese pacto pudieron cumplir. Dios, ¿cómo nos conoce? Sabe que con nada cumplimos. El hombre hizo el ritual, pero no cumplieron lo prometido. ¿Cuántas veces, mis amados, hemos prometido y no podemos cumplir? Y hay veces que ni lo declaramos porque ya no queremos como
que hablarlo y tememos no poder, pero sí lo traemos en nuestro corazón. Voy a cumplir esto, voy a pactar esto, voy a entregar esto, quiero llegar a esto. Y yo les voy a decir algo, mis amados, el espíritu tuyo, el mío, el de todos nosotros, hijos de Dios, está presto, pero la carne es débil. Nuestro carácter, nuestras emociones es frágil y volvemos a fallar. Y cuando fallamos nos hacemos los desentendidos. Nada más nosotros sabemos en nuestro profundo corazón que no nos sentimos bien. Yo quería llegar a esto, quería cumplir con aquello, quería eh, cualquier actividad que haya sido en tu corazón, un deber, un compromiso con el que estabas ligando tu agenda, estabas ligando tu servicio, estabas ligando abrir un espacio para ese cumplimiento con ese enfermo, con ese dinero, con esa persona, con esa visita. Y lo más triste es que cuando no podemos, nos sintamos derrotados. No es lo mismo un fallo que una derrota, no, nunca lo confundas. Pero sabiendo Dios que fallamos vez tras vez, sabiendo que estamos hechos de una gran cantidad de factores que nos influyen, que nos distraen, que nos desenfocan, que nos cansan para no tener la fuerza espiritual y mental de cumplir un pacto. Dios lo reclamó, pero no para hundirnos. Lo reclamó para que dejemos la suficiencia de prometer y con humildad sepamos que si hay una sangre derramada, que podemos no caminar y ensuciarnos, sino beberla para entrar en esa alianza del pacto eterno del perdón, es solamente a través de la sangre de Él. Por eso es doloroso cuando el domingo tú le das prioridad a todo menos a Cristo. Es doloroso cuando no venimos porque no hacemos el esfuerzo, porque no hay un sacrificio, porque no quiero caminar más, porque quería dormir otro ratito. Nos da trabajo, amados. Mi hijo menor vive en México y ahorita está aquí en Morelia. Vino nada más de viernes a domingo. Llegó muy noche el viernes, lo disfruté ayer sábado. Y le digo, hijo, ¿a qué horas te vas? Hasta el lunes, ¿verdad? No, mamita, me voy mañana domingo. En cuanto regreses de la iglesia, nos echamos un taco y me voy. ¿Tú sabes lo que me cuesta estar aquí? Cuando pasan meses sin verlo. Pero yo tengo claro que el que dio el pacto por mí va primero. Hace rato Dios me dijo, es el tiempo, es tu tiempo para el que me ha puesto en su corazón en primer lugar. Si tú lo has puesto en primer lugar, el tiempo de lo que has estado posponiendo, dice el Señor, ya muévete porque ya llegó. Porque si Él está en el primer lugar de tu corazón, el santo adentro, no solo te santificará, sino te encaminará a eso. Amén. Entonces, bueno, pues hemos fallado al Señor en la fidelidad, en el cumplimiento, en la obediencia, como lo vemos que en Jeremías, pues traspasaron mi pacto, rompieron sus becerros, caminaron en la sangre, dijeron que el que cuello al que fallara y me fallaron los dos. ¿Qué hago con ustedes, pueblo mío, no? Y continuamos y vamos a los capítulos 15 y 17 de Génesis. Si quieres leer allí en tu Biblia, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje un poquito más sencillo. Y vamos a donde hizo Jesús, digo Dios, ya ve el pacto precisamente con Abraham. Vamos a empezar a partir del verso 15, capítulo 15, verso 1. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco,
un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos estos animales y los mató. Luego partió los animales cada uno por la mitad y los puso en ese caminito, a la mitad, un lado derecho y uno del lado izquierdo, ¿no? En una parte enfrente de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Como diciendo, mi ofrenda de pacto no se la comen los animales. Pero al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con mucha riqueza. En cuanto a ti, morarás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante. Aquí fijémonos mucho, amados. Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que paseaba en el camino de los animales, sobre la sangre, bajo el fuego de Dios, el fuego del cielo. Y ahí estaba entre los animales muertos ardiendo. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y le dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. ¿Sabes qué es desde la orilla de Egipto? Piensa ahorita en el mapa, hasta el Éufrates, allá por donde está Irak. Y uno ve como diciendo, bueno, pues Netanyahu está corriendo a todos. Finalmente, no podemos entender los procedimientos geopolíticos que un primer ministro esté haciendo con tantísima muerte. Pero una cosa sí te digo, no se cae un pelo de la cabeza de ese hombre sin que Dios lo permita. Porque esa tierra es de los descendientes de la fe, hijos de Abraham por fe, y no son los gazatíes. Amén. Bueno, esto es un tema muy amplio que hablar otro día. Entonces, hizo ese pacto con Abraham hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan ceneos, ceneseos, cadmoneos, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos y jebuseos. Vamos a parar hasta allí, pero yo quiero que con esta lectura tú veas cómo el mismo Dios, sabiendo que traían esa herencia de hacer pactos de esa manera, le dijo a Abraham, tráete los animales, porque de esa manera vas a entender que el pacto que ustedes procuran hacer entre hombres y que vez tras vez fallan, yo lo voy a sellar con mi presencia santa y el fuego de este pacto lo mandaré yo, no lo tienes que encender tú. ¿Sí? Abraham temió esa densa oscuridad, seguramente dijo, hasta aquí llegué, como dijo Isaías cuando entró y vio el humo en el templo y la gloria de Dios, dijo, soy hombre muerto. Yo creo que Abraham ha de haber pensado lo mismo. ¿Qué cosa me he metido? Ahora voy a hacer un pacto con el Dios en el que Él puede cumplir y yo no voy a cumplir. Y entonces lo que me espera en la densa oscuridad es el terror de que aquí el muerto voy a ser yo. Porque no creo por qué se asustó tanto.
¿No crees? Él demandará mi vida. Si falla mi fidelidad, pedirá mi vida. Y eso es lo que yo quiero que hoy se quite de tu mente. Tú y yo vamos a fallar, pero Él no pedirá tu vida. Hay una vida que ya pagó por tu fallo, de ahorita y de después. Y ese es Cristo. Ese es el Jesús, el Cristo, el Santo al que adoramos, por el que cantamos, gozamos, aplaudimos, lloramos, que no podemos darle más amor porque ya no hay más fuerza en nuestro corazón a veces. Entonces, simplemente iba a bajar al mismo Creador el pacto y eso aterró a Abraham. Vamos a continuar. ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Primera que nada, es su atributo. Es su atributo, no la necesita empezar a fabricar. A ver, voy a ser fiel hoy, me voy a procurar educar en la... No, Él es fiel, no puede dejar de ser fiel, es su atributo. Como su atributo es ser eterno, como su atributo es ser poderoso, como su atributo es ser amor, es uno de sus atributos, por eso es Dios. Además es inherente a Él. Su fidelidad es eterna, es constante, es inmutable. Y yo te quiero ahorita dar una historia bien simpática sobre la inmutabilidad de Dios. Cuenta la historia que un periodista le preguntó a un astronauta cuando allá yo era muy niña y el Apolo 11 llegó a la luna. Yo era chiquita y me acuerdo que no había tele a colores. Híjole, ya estoy anciana, qué cosa. Ya me acuerdo de cosas que muchos de los que están aquí sentados no les tocaron. Y yo me acuerdo que había en la tele en blanco y negro que nada más empezaba a partir de las 3 de la tarde, toda la mañana no había nunca televisiones, que iba a dar los primeros pasos el astronauta en la luna. Quienes son viejitos, levanten la mano quienes se acuerdan de eso, pues los ruquitos. Muy bien, ok. Entonces, cuando regresaron de la luna, de esos primeros pasos, un periodista fue y entrevistó al astronauta y le dijo, quiero que me diga en qué confía más para la aventura de haber ido al espacio. Y si te regresas 60 años era sumamente peligroso, no había internet, no había la ciencia que hay ahorita en esos cohetes, ¿sí? Entonces no contestó que la ciencia era su seguridad, ni que los cálculos del cohete eran perfectos, ni que la NASA no se equivocaba, no contestó que el poder de los motores era el de última generación, ni que las conexiones electrónicas del cohete eran lo más avanzado. No contestó que por eso iba, porque estaba seguro que no fallarían. ¿Saben qué contestó? Confío en que Dios es inmutable y no cambia sus leyes. Qué tremenda respuesta. ¿Por qué? Porque la gravedad que calculamos va a seguir siendo de ida y de regreso. La luna que gira va a estar allí de ida y de regreso. La Tierra en su rotación va a estar ahí de ida y de regreso. El universo no se va a cambiar porque vayamos y regresamos. Si todo eso que es inmutable, Dios lo moviera, yo no hubiera ido. El astronauta sabía que su seguridad y el éxito de la misión dependían de las leyes de Dios. Él las ha establecido, la gravitación universal, las leyes de la física que rigen el universo, la velocidad de la luz, y de la misma manera las leyes morales y las leyes de la escritura no cambian. Amén. Esto se llama inmutabilidad de Dios. Inmutable es decir que Él no es como nosotros, Él no cambia. Por eso los que tenemos que cambiar somos nosotros. Amén. De una u otra manera, podemos confiar plenamente en lo que Él es y en lo que Él dice y en lo que ha sido siempre y en lo que además va a seguir siendo. Si tú eres infiel, ¿Él te va a quitar su fidelidad? Eso quiero que lo digan con amor. Él está hecho a la medida de que yo falle, me caiga, derrote, peque, me canse, no pueda. Pero no por eso no agradezcamos con tanto amor que lo está haciendo siempre. Porque Él, una cosa es que no te vayas al infierno y por fidelidad te salves, y otra cosa es que siendo obediente y gozándote en su espíritu y en su llenura, tú puedas vivir, como dijo en la profecía, en tu tiempo de poder
de realización espiritual, cada día en su frecuencia, en su hacer, en su bendición, en su luz. Son dos cosas. Una cosa es comportarte para hacer llegar sus promesas y otra cosa es salvarte porque Él fue fiel. Y muchas veces vivimos aquí en la tierra cristianos apagados porque no queremos perder la salvación, pero nuestro corazón no alcanza. No alcanza. Amar con la gratitud constante de decir, tú eres lo primero en mi corazón, en domingo, en lunes, en martes, en jueves, en sábado, tú eres lo primero en mis pensamientos, tú eres lo primero en mis decisiones, tú eres lo primero en mis emociones. Ahí es en donde Dios cumple su tiempo de pacto contigo con total cabalidad. Amén. Entonces, ese hombre que caminó en la luna pensó, qué grande es que el hombre camine en la luna. Pero Dios le dijo en su corazón, hay algo más grande de que tú camines en la luna. ¿Qué es, Señor? Que yo camine en la tierra. ¡Wow! Dios caminó en la tierra. Y los hombres todavía no lo creen. Muchísimos todavía lo rechazan. Bueno, mis amados, vamos a avanzar. ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Continuamos aquí. No es fácilmente entendida por nosotros. Si la quieres entender más, es hasta aquí que te va a caber. Es complejo. Números 23 dice ahí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que lo va a hacer. ¿Te habló? Lo va a hacer. En Hebreos 6 hay una cita hermosa que dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, fíjate, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios no iba a confiar en jurar por Abraham. Pues es Abraham, pues es Marta, pues es Miriam. ¿Cómo voy a jurar con ella? Pues tengo que jurar por mí mismo. Es decir, Dios se amarró las manos a decir, cumplo porque yo mismo juro por mí, el inmutable, ¿no? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque la promesa es la simiente de Abraham en Isaac y de Isaac la descendencia de todo el pueblo de fe que somos nosotros. Atravesando por la cruz de Cristo y llegando a ser el padre de la fe que somos nosotros, hijos de Abraham por la fe. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero nosotros no podemos jurar, amados. No hay nada mayor porque podamos jurar, porque para eso tenemos a Dios. Por eso Él dijo, no juréis ni por la tierra, ni por el cielo, porque ahí está el trono de Dios, ni por nadie, porque no tienen potestad para cumplir. Amén. Entonces hoy nos hacemos humildes y decimos, qué bueno que yo no puedo ser fiel porque Él sí es fiel por mí. Amén. Cristo mismo es la fidelidad inmutable de Dios. Repítelo conmigo. Cristo mismo es la fidelidad inmutable de Dios. Amén. Este pacto de Génesis se cumplió en el Nuevo Testamento, vamos a decirlo rápidamente. Cristo es la simiente prometida del linaje de Abraham y por la fe en Cristo somos sus hijos, la iglesia por la fe en Él. En Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que tienen fe son hijos de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El cumplimiento del pacto ya no es entre dos humanos. Tú no vas a poner tu animalito y yo mi animalito y la sangre, no. Sino es un pacto por el santo varón Cristo, Hijo de Dios, que derramó su sangre en la cruz, cumpliendo ahora no por sangre de animales, sino por sangre misma de Dios. Por eso juró por él mismo. Nuestra parte en el pacto, ¿cuál es entonces, hermana? Creer. Creer en Jesús para recibir perdón por ese pacto y vivir por gracia en su fidelidad. ¿Y por qué es tan fácil? La gente no lo asume. ¿Cómo que nada más creo y me salvo? No, hay que hacer obras, hay que flagelarse, hay que castigarse, hay que chillar mucho en este valle de lágrimas y hacer 80,000 misas y 3,000 mandas y 7,000 veladoras.
Y todo eso ofende a Dios porque es como si Él hubiera hecho las cosas incompletas. Ni le añadas, ni le compongas. Y solo sé humilde y dile, Señor, ¿para qué compongo lo que ya está compuesto? Me basta creer y lo tengo. Amén. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Pablo cita que Abraham creyó y le fue contado por fe, por justicia, por pacto. Dios fue fiel a su pacto con él, que sus descendientes por la fe seríamos más que las estrellas del firmamento, y sí lo somos. ¿Cuántos millones de cristianos hay en la tierra? Somos hijos de Abraham por fe. Por eso Abraham estaba aterrado cuando partió los animales y bajó el fuego de Dios. Porque dijo, no voy a poder cumplir. Ya de antemano me echo para atrás. Aquí ya soy hombre muerto. Mi fidelidad no va a alcanzar, pero ¿sabes qué? Se cumplió en el mismo amor de Dios. Le demostró que esa sangre era santificada y que llegaría a través del pacto de Abraham, que ahí estuvo, ahí lo actuó, ahí temió y Jesús le quitó el temor y lo hizo por fe, Padre de nosotros, sin temor a que fallemos. Tú y yo no tenemos que tener temor a fallar. Y te lo repito porque no quiero que te sientas culpable al estilo de la religión oficial. No tenemos por qué temer porque el que pactó ser fiel contigo no va a poderte fallar. Y basta su salvación, su fe, su perdón, su amor, que el dilema ya lo resolvió, que el castigado no eras tú, el castigado era su hijo para que tú estés una eternidad con él. ¿Qué otra cosa necesitamos para poner a Dios en primer lugar? Nada más. Esto es lo más sagrado de la salvación del cristianismo. Su fidelidad para con nosotros es a prueba de error. No tiene plan B. Nunca hubo un plan B. Nuestro creer en la cruz es aceptar que Él cumple el pacto de nosotros y también de su parte. Cristo cumplió tu parte y la suya en Él mismo, humano y divino. Estamos tratando de entender algo muy profundo, ¿verdad que sí? ¿Lo entienden, amados? Ok. Al solo perdonar nuestras faltas de cumplimiento, faltas de pecar, faltas de fe, faltas de cualquier cosa que nos hemos volteado en rebelión o en pecado, Él cumple en nosotros mediante creerle que nos perdona. Y esa es la grandeza de nuestra fe, la certeza de que el pacto está vigente en mí por fe, no por obras. Continuamos. Ve lo que dice esta imagen. Si Dios en Cristo murió para cumplir su pacto con Abraham y así lo hizo extensivo a nosotros, tan necesitados de perdón y salvación, ¿cómo no será fiel por sobre todo lo que podamos entender? El que no recibe su pacto de perdón, cree a Dios un Dios muy chiquito y semejante a sí mismo. Como Él se va a enojar, no me va a perdonar a mí. ¿Has oído que hay gente que te acercas a hablarle de Cristo y te dice, no, a mí no me va a perdonar? ¿Te ha tocado? Que están luchando por obras. Háblales de la fidelidad de Dios, que no necesita que uno en el pacto ponga mucho. Abraham puso los animales, pero tú y yo ponemos al Cristo en el que creemos, que fue su sangre la que entregamos y fue su sangre la que bebemos, la que nos tiene pactadas a la fidelidad. Es muy importante. Muchos han pasado discipulado y hemos aprendido estas explicaciones, por años las hemos dado, pero el Señor me dice, viene pronto la apostasía, asegúrate que sepan que el dilema de mi amor es claro y que mi fidelidad no fallará para que la iglesia no entre en duda. Amén. ¿Cómo es su fidelidad a la iglesia? Es una realidad legal. Dale la que sigue ahí. ¿Cómo? Sí, su fidelidad no solo es amor, es una realidad legal. El castigado fue Cristo y el perdonado fuiste tú ante el juez. No hay cárcel del infierno para ti. Aunque nosotros no hayamos cumplido el pacto, el juez ha hablado. Y vea esta cita que está en segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Preciosísima cita que te va a hacer brincar de tu silla, querer llorar, querer cantar, no te la vas ni a acabar de creer por lo bello que es. Segunda Timoteo 2:13 dice así:
si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. ¡Wow! ¿No puedes dar un aplauso a Dios de decir, Señor, es que hasta lo que ni siquiera logramos entender, lo subrayaste con Pablo, con Cristo, con Pedro, con todas las escrituras? No he sido fiel, pues yo tampoco. ¿Y qué crees? Él es fiel contigo y es fiel conmigo y es fiel con la iglesia, y lo único que quiere es que creas en su fidelidad y te dejes amar para que con eso tú vivas en salvación. Además, ¿cómo demuestra su fidelidad? En que nos da vida nueva por su espíritu. Simplemente te cambia de adentro hacia afuera. Nos pone su Santo Espíritu. Ve al libro de Efesios 1:13. Dice así: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos, es el notario que acabó de entrar para la firma de la sangre de Dios. Es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos, ¿qué? Gloria y alabanza. Lo menos que tienes que hacer es decir, el domingo Dios es lo primero para mí. Porque para eso nos salvó, para que le diéramos gloria y alabanza, no el último lugar de nuestra agenda. Es poco lo que nos pide, porque al venir aquí nos vuelve a amar, nos vuelve a educar. Además, ve a Juan, dice cómo nos muestra su fidelidad perdonando a todo aquel que lo busca. Ve a primera de Juan 1:9. Ve qué hermosísima cita. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel, ¿vieron? Fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. No que nos gocemos de que pues sí todos somos pecadores, claro que sí lo somos. No vamos a hacer a Dios mentiroso, ni a su cruz innecesaria. Pero sencillamente dijo, si te equivocas, soy fiel, soy inmutable, soy incambiable para perdonarte y limpiarte. Nada más Dios. Amén. Continuamos. ¿Cómo es su fidelidad? Cumpliendo su palabra y sus promesas. Ahora ve por favor al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23. Dice lo siguiente: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. La otra versión dice, porque fiel es Dios que cumplirá su promesa. Wow. ¿Estás esperando una promesa? Yo también. Hay promesas que tienen 25 años en mi vida y no las he visto llegar, pero no las he descreído. Porque si se tardó con Abraham y cumplió, lo hará conmigo, lo hará contigo. Primera de Corintios 10:13 dice que también su fidelidad está cuando pasamos pruebas y tentaciones, que es cuando muchas veces decimos, Dios ya me olvidó, Dios ya no está conmigo, Dios me abandonó, Dios me dejó, me siento abatido, me siento totalmente cansado, me siento terminado, ya de esta no salí. Fíjate, la fidelidad de Dios no te fallará en la prueba ni en la tentación. Primera de Corintios 10:13 dice lo siguiente: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y dice, pero Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir. Es que estoy en prueba, usted es fiel porque a usted le va bien. Me ha agarrado de esta palabra.
cuando no he podido resistir, su fidelidad nunca me dejó. Mi pensamiento no se atrevió a dudar de su esencia en mí. Como dice Job, aunque me mates, en ti confiaré, porque si duermo, amanezco en tus brazos. Amén. La fidelidad también está cuando nos hace conocerlo más. Vamos ahí vamos a 2 de Tesalonicenses 3, porque Él es fiel cuando nos guarda del maligno. Sí, él te guarda del diablo y va a ser fiel cuando el diablo te quiera tentar. 2 de Tesalonicenses 3 dice: oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. Si algo conocía Pablo era que Dios era fiel. En sus 30 y tantos años de ministerio, sufrimiento, persecución, cárceles, inundaciones, naufragios, golpes, latigazos, Dios nunca le quitó a Pablo su fidelidad. Al contrario, se le hizo más fuerte, porque todo tuvo un propósito para el cumplimiento. Y aquí dice: Él es fiel. Él nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. No le temas al diablo. No digas, tengo que ir con la hermana Martita, que es así, pone al diablo en su lugar. No, Dios lo pone en su lugar cuando te quiere tocar a ti. Que mi casa tiene chancludo, sácalo, yo aquí no te rento ni un metro cúbico. Y vete, aquí no cabes, en mi casa no cabes. En mi cuerpo no cabes, en mis hijos no cabes. Yo no paré hijos para el diablo, paré hijos para Cristo, y tú no los vas a tocar. Él es su Padre, Él es su Salvador. Amén. Entonces, su fidelidad está absolutamente en todo. Y por último, en Hebreos 11:11, dice que Él es fiel y nos ayuda a que podamos conocerlo un poquito más cada día. Hebreos 11:11 dice: fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Amados, tú quieres conocer a Dios y dices: sí, muéstrame más cosas, veo películas de Dios, veo Los Elegidos, leo la Biblia. Pasa, Pepe, por favor, alabanza. Yo te quiero decir algo: a Dios se le conoce por su fidelidad, además de lo demás. Pon a prueba la fidelidad de Dios y ya la tienes demostrada de antemano. Amén. Y por último, ve la última diapositiva. Su fidelidad nos ayuda a ser como Él, a santificarnos. Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. ¿Quieres leer conmigo lo que está en amarillo con voz fuerte? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué momento tan hermoso. Yo no sé si hoy te está bendiciendo la fidelidad de Dios. No sé si ya has venido a Cristo viendo en su cruz no un varón derrotado, sino el que es fiel hasta la muerte y resucitó para seguir siendo fiel a la humanidad por generaciones. Si nunca te has acercado a Cristo con esa fidelidad, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si le quieres decir: yo quiero conocerte, yo quiero lo que esa mujer predicó, que se me sale por los poros, porque esto es mi esencia hace mucho tiempo. Si tú quieres eso con Cristo, por primera vez quieres venir a sus brazos, por primera vez quieres decirle: de verdad, Señor, envuélveme de tu fidelidad.
Cristo te está esperando. Cristo no es una idea religiosa. Es el Dios fiel que ves con los ojos de la fe y del corazón, para que perdone tus pecados, para que te dé por fiel su Santo Espíritu y te santifique espíritu, alma y cuerpo. Que no sea tu carne, tu cuerpo ni tus emociones los que te explican cómo salvarte, sino que sea la fidelidad y el amor de Dios que dio todo por ti. Oh, Hasayaraba Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy yo. Sé que te hemos fallado en mi infidelidad a ti. Vemos tu fidelidad tan grande que con cierta facilidad somos infieles. Al cabo tú estás seguro. Pero no, mi amado Dios. Tu fidelidad se ganó nuestra honra. Tu fidelidad se ganó, Señor, nuestro corazón entero. Eres lo primero en mi corazón, porque sé que eres mi vida y mi vida eterna, porque sé que eres mi Padre y mi Padre fiel, el que no me acusa, el que no me echa fuera, el que no me falla, el que no hará nada de menos con tal de sacarme adelante. Yo te voy a pedir que ahorita ores dándole gracias a la fidelidad que has visto en tu vida. En tu vida, ahorita no empieces a decir, sí, mi cuñado, mi hijo, mi esto, mi lo otro. Eres tú, porque hay veces que vienen aquí y oran tanto por los de su casa que ustedes se van igual. Pero este es en primera persona. Dios no tiene nietos, Él trabaja con hijos. Dile, Dios, yo siento tu fidelidad y siento que sustituiste a Cristo y que Él fue castigado en mi lugar. Por eso sé que tu amor por mí es inmutable, que no cambiará el amor que me has dado, que no se quitará aunque yo te haya sido infiel. Pero esa infidelidad, Señor, hoy también la quiero dejar, porque fidelidad también puede, Señor, puesta en mi corazón. Hazme fiel para que yo sea fiel contigo. No para que ya no te necesite, sino para que yo te agradezca y te sirva, porque tú harás que los fieles te sirvan, no los titubeantes, no los emocionales. Y aquí estoy, Jesús, y aquí estoy ante ti, oh amado, amado, amado. Empieza a hablar con Él, empieza a rechazar tu infidelidad, tu falta de perseverancia, tu falta de constancia, todo lo que vimos que es contrario a la fidelidad, sácalo de ti. Dile, Señor, tú me dijiste que hoy es mi tiempo, pero es mi tiempo, Señor, para ti, para serte fiel. Es mi tiempo para ver las promesas, es mi tiempo para vivir en la dimensión de mi fe, moviéndose con el espíritu de poder dentro de mi corazón cada día. Es el tiempo en que mis emociones no moverán, no me moveré por emociones, sino por la quietud de tu Santo Espíritu en mí. Dame ese poder, dame esa fuerza, dame esa paz, dame esa libertad. Oh, bendito, bendito. Oh, dile, Señor, hazme fiel. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Abraham te falló, pero jamás dejó de creerte. Y yo quiero ser fiel en creerte hasta el final. En estos tiempos de apostasía yo no te dejaré. Yo no tendré pretextos, porque tú ya me dijiste que las excusas para ti no valen. Vale la fidelidad, vale el poder de la fe, de estar en tu presencia. Has hecho tanto que aún lo que falta lo harás. Dale al Señor todo tu amor, toda tu confianza, toda tu fe. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.